A mí me operaron de cáncer de vejiga hace 7 meses, tenía un tumor de 1,6 centímetros. Me dijo el doctor que era por el cigarro. Hicieron la biopsia y el resultado fue que no había músculo invasor y que era un tumor de bajo riesgo. Más, sin embargo, el médico me dijo que puede aparecer de nuevo. Yo antes tuve una separación con mi esposa y problemas económicos. Por favor, doctor, ¿qué debo hacer? Bueno, primero, antes que nada, quiero decirte algo con muchísimo respeto. A ver, que un médico te diga que un cáncer de vejiga apareció por el cigarro me parece una explicación extremadamente pobre, simplista, me parece una burla, una tomada de pelo, una falta de respeto, una falta de profesionalismo, es algo totalmente insuficiente para poder comprender lo que realmente pasa en tu biología, ¿sí? Y deja en evidencia lo atrasada que está la medicina y queda en ridícula al darte una respuesta de ese tipo, ¿sí? Porque reducir un proceso biológico tan complejo a que es porque fumaste o por el cigarro, me parece una falta de profundidad enorme y una mirada muy limitada sobre el funcionamiento del cuerpo humano, ¿sí? Personalmente yo jamás pondría mi salud en manos de alguien que me responde algo así, este, sin ni siquiera intentar comprender qué estaba viviendo biológicamente o emocionalmente la persona antes de desarrollar el síntoma. Yo me alejaría, pero lo más lejos posible de ese sujeto, porque el cuerpo no hace nada por que sí, por azar, y desde esta mirada biológica, para que aparezca un cáncer de vejiga, sí o sí tuvo que haber existido un conflicto biológico vivido con mucha intensidad, con mucha carga, de manera inesperada, en aislamiento, ¿sí? Porque el síntoma no aparece por azar, ni por mala suerte, ni por el cigarro. La enfermedad es una adaptación biológica que se activa cuando tu psique, tu cerebro y tu órgano correspondiente responden juntos frente a una situación que la persona percibió como amenazante, como peligrosa. ¿Sí? Y cuando escucho tu historia automáticamente aparecen dos cosas muy importantes, porque, a ver, una separación con tu esposa y problemas económicos tienen mucho sentido, ¿sí? Justamente la vejiga está profundamente relacionada con conflictos territoriales, con situaciones vividas como invasión, como que tengo que poner un límite, marcar mi territorio, situaciones de pérdida, de conflictos desagradables dentro del territorio, porque biológicamente la vejiga tiene relación con el territorio, con el espacio, con los límites, ¿sí? Con la marcación del territorial. ¿Mm? Y pensemos algo muy arcaico, los animales marcan territorio a través de la orina, entonces cuando una persona vive una situación donde siente que pierde su lugar, su territorio, invaden su espacio, pierde autoridad, estabilidad, pierde control sobre su vida, sobre su territorio, ya no puede poner límites, la biología puede activar programas en la vejiga, ¿sí? Y acá hay algo muy importante, existen dos grandes tejidos diferentes dentro de la vejiga, y cada uno responde a conflictos biológicos que son distintos. Y por un lado está la mucosa vesical, que está relacionada con conflictos de marcaje territorial. Ahí entran situaciones como peleas familiares, conflictos con la pareja, conflictos en mi casa, en mi territorio, disputas, pleitos, sensación de perder el lugar, sentirme desplazado, sentirme invadido dentro de mi propio territorio, de mi propio espacio. Entonces una separación con tu esposa podría perfectamente estar relacionada con este tipo de conflicto que te estoy comentando. Sobre todo si la viviste como una pérdida de tu hogar, de tu espacio, de tu familia, de tu identidad, ¿sí? Siempre hablando dentro del territorio. Durante la fase activa de ese conflicto, mientras la persona sigue viviendo esa situación de estrés, el tejido de la mucosa vesical se empieza a ulcerar, ¿sí? Aparecen microulceraciones con el sentido biológico de aumentar el volumen de esa vejiga y que se retenga más orina, ¿sí? Por eso se agranda la vejiga, para poder orinar mejor, ¿sí? Marcar mejor el territorio, porque el cuerpo siempre intenta adaptarse biológicamente
a lo que la persona va viviendo. O sea que la enfermedad tiene todo que ver con la persona, ¿sí? Y después cuando el conflicto empieza, digamos, a resolverse o bajarse el estrés, aparece la fase de reparación y ahí el tejido comienza a regenerarse mediante inflamación, hay edema, hay proliferación celular, puede haber infecciones, hasta una infección urinaria, ¿sí? Justamente muchas veces en esa fase donde aparece el diagnóstico, los síntomas, aparece el carcinoma urotelial, ¿sí? O el carcinoma de células de transición, ¿sí? O sea que desde esta mirada el cuerpo no te está destruyendo, el cuerpo está reparando una ulceración que se hizo previamente relacionada con ese conflicto territorial. Pero además existe otro tipo de tejido muy importante acá en la vejiga, que es el trígono vesical. ¿Sí? Es un tejido mucho más antiguo, biológicamente hablando, es mucho más arcaico y está relacionado con conflictos de bocado sucio o desagradable. Y acá los problemas económicos pueden tener bastante sentido, diría yo, porque, a ver, muchas personas viven conflictos económicos como algo que les puede resultar sucio, ¿sí? Todo depende cómo lo percibas vos. Algo injusto, humillante, imposible de digerir, problemas de dinero, deudas, separaciones que son conflictivas, pérdidas materiales, traiciones económicas, peleas por bienes, injusticias familiares, situaciones donde la persona siente como que esto es una porquería, no lo puedo tragar, y en esos casos el cuerpo puede aumentar células en esa zona de la vejiga para intentar biológicamente procesar o digerir ese bocado desagradable, ¿sí? Y ahí aparecen muchas veces pólipos, crecimientos planos, tumores en forma de coliflor, ¿sí? Entonces cuando un médico te dice simplemente que el cáncer de vejiga es por el cigarro, es algo absurdo, es una locura de una dimensión muy grande, ¿sí? Porque está ignorando completamente todo el contexto biológico, emocional, el territorial, lo que vivió tu cuerpo antes del síntoma. Y algo muy importante acá también para agregar, que el tumor haya sido de bajo riesgo y no haya invasión muscular, tiene muchísimo sentido desde esta mirada, porque muchas veces estos programas biológicos dependen de alguna manera de si el conflicto sigue activo o si la persona ya empezó a resolverlo. ¿Está? Ahora bien, cuando el médico te dice puede volver a aparecer desde esta perspectiva, eso puede ocurrir si el conflicto biológico sigue activo o si recaes en el conflicto. ¿Está? No es que las cosas aparecen por azar o porque caen del cielo, perdón, de forma azarosa. Entonces, si seguís conectado emocionalmente a ese problema, si seguís recayendo constantemente en los mismos rieles, sí puede volver a aparecer. Por eso es importante identificar el conflicto y resolverlo. ¿Sí? Porque sacar el tumor no resuelve nada. Sacar el tumor es como apagar una alarma y no encontrar qué fue lo que originó que se active. Entonces es fundamental comprender esto. Muchas veces una cirugía elimina un síntoma físico, pero la señal biológica a nivel psíquico sigue activada hacia el cerebro y del cerebro al órgano. Entonces sacar un órgano no soluciona nada. Entonces lo más importante que tenés que preguntarte sería qué situación todavía estás viviendo como invasión de territorio, que todavía no podés resolver biológicamente, qué conflicto económico seguís viviendo con estrés, qué seguís sintiendo como injusto, como desagradable, como amenazante dentro de tu vida, porque ahí probablemente esté la verdadera raíz biológica de tus síntomas, ¿sí? Y justamente eso es lo que trabajamos muchas veces en las consultas, ¿sí? Encontrar el conflicto biológico específico, el DHS, cómo lo percibió tu cerebro, identificar los rieles, las recaídas, todo lo que sigue manteniendo de alguna manera activo el programa biológico y ayudar a que la persona pueda resignificar de alguna manera todo lo que vivió su cuerpo y deje de necesitar esa adaptación biológica. ¿Está?